Bueno, pues hoy continuamos con el quinto capítulo del Serial uno, que en la versión de Freudiana lleva el título ¿Qué es lo real? El comentario está a cargo de Ana Rogeria, así que, bueno, le dejo la palabra. Y Entonces, empezamos. Este capítulo estará dedicado a lo que está presente en todo el curso, que es el estatuto de lo real. ¿Qué es? ¿Qué es lo real? Millet señala en el capítulo anterior que la enseñanza de Lacan siempre avanza. En lo que vamos a estudiar en este capítulo, se mueve de la ley del deseo a lo real sin ley. Es decir, lo real no se ajusta a la verdad, ni a una pregunta que pretenda definir la verdad sobre lo real. Por el contrario, es a través de las respuestas de lo real como debemos avanzar en nuestra investigación. En este capítulo, la respuesta está en lo femenino. Para facilitar el debate, voy a plantear algunos puntos que me llamaron la atención y que me ayudaron a clarificar la última enseñanza de Lacan. Punto uno, la cuestión de lo que es real. Hoy en día, el discurso jurídico ha adquirido un papel preponderante en la civilización y acudir a un analista forma parte del derecho de todos. Pero, ¿por qué aspiramos a esta experiencia? En general, cuando no sabemos realmente quiénes somos, es decir, en los términos que utilizamos cuando nos desprendemos de lo que se llama identificación, cuando se manifiesta una falla en la identificación, cuando se muestra que no soy quien creía ser y que no soy dueña de lo que soy, dueño de lo que soy. Y si hay una respuesta de lo real en el tropiezo, en el desliz, en el acto fallido, es la respuesta que allí se formula. No eres quien crees ser. Preguntas. ¿Cómo pensar la identificación si el otro se ha evaporado en nuestros días? ¿Podrían ser identificaciones a través de comunidades de goce? Punto 2, 3 y 4. Generalización de la mirada femenina, la mirada indecible y la mirada edípica. Lo que abrió la última y ultimísima enseñanza de Lacan, lo que le permitió pensar contra sí mismo y tomar la posición contraria a la que había sostenido durante más de 20 años, fue lo que él mismo llamó el goce femenino. ¿Qué entendemos por goce femenino? En un primer momento, Lacan circunscribió el goce femenino en relación con el goce masculino. En sus seminarios 18, 19 y 20 y en el Étourdi. Luego hubo un segundo tiempo en el que vio el goce femenino a través de su lente, generalizándolo hasta convertirlo en el régimen del goce como tal. Se dio cuenta de que hasta entonces el psicoanálisis siempre había pensado el régimen del goce desde el lado viril. Entonces, lo que abre su última enseñanza es el goce femenino concebido como principio del régimen de goce como tal. ¿Qué significa este como tal? El goce como tal es no edípico, es el goce sustraído fuera de la maquinaria del Édipo, es el goce reducido al acontecimiento del cuerpo. El goce edípico es lo que debe ser rechazado para ser alcanzado. Es lo que debe pasar por un no para luego hacerse positivo. Debe primero ser prohibido para ser permitido. Es el goce que responde al nombre de Padre, que se escribe no. Está permitido en el sentido de que primero pasa por el nombre de lo prohibido. Y este fue un fundamento importante de la experiencia analítica. En cuanto al goce propio de la mujer, Lacan no negó la incidencia de la interdicción como etapa en el camino del permiso. Aisló un goce no simbolizable, indecible, que tiene afinidades con el infinito,
que no es pasado, que no ha sido molido por la maquinaria del no sí y que aparece en sueños. Por ejemplo, en el sueño de una paciente que soñaba con un geyser arremolinado, efervescente, de vida inagotable, que se le aparecía como el que siempre había buscado, con el que siempre había buscado igualarse. Este goce no se puede describir, si no se puede describir añadiendo las palabras que faltan, porque es imposible de estructurar. Hay una parte del goce de la mujer que se permite obedecer al régimen de castración. Y hay otra parte fuera del significante en el sentido de que el significante, el lenguaje, es castración. El lenguaje como tal es castración. Existe, pues, una antinomía entre el goce y el lenguaje. Esta interdicción del goce es lo que guía el pensamiento de Lacan, que encuentra en la elaboración de Freud de la regulación vital bajo el nombre de principio de placer. En esencia, Lacan hace del principio de placer el motivo que da al goce sus límites, al que superpone lo que llama la ley, para aportar una interdicción del mismo. Cuando retoma las elaboraciones de Freud sobre el principio de placer, designa un límite casi natural. Dice que este último impone al goce. Y los significantes transforman este límite casi natural en una ley que se inscribe en el registro de la cultura. En la primera enseñanza, lo que Lacan llama la ley es la ley del nombre de padre, en el sentido de interdicción. Y el campo del lenguaje está constituido por este no de interdicción. Y esta interdicción es constitutiva del deseo. Se desea lo que no se tiene derecho. Hay, pues, un estrecho nudo entre el lenguaje, la ley y el falo. La ley es el lenguaje. Todo ese edificio lacaniano del significante y del falo vacila y tropieza frente a lo que ha aislado en el goce femenino, en la parte que es puramente un acontecimiento del cuerpo. La mujer no es susceptible de dialéctica, se niega a escuchar a la razón. No pasa por el lenguaje, en el sentido de que no puede ser dicha, ni es susceptible de castración. No cae bajo el golpe de una interdicción y el permiso que le sigue. Pregunta, ¿cuál es la diferencia, si la hay, entre el goce femenino, la devastación, la feminidad y el goce de la mujer? Acontecimiento de cuerpo. El Edipo freudiano es tomado por Lacan en una prohibición destinada a elevar y sublimar. Según las escrituras lógicas de la tabla de la sexuación, la parte masculina cae bajo el golpe de la castración y se puede decir que no es ambigua, interdicción y permiso diferidos. Para todo ex, fide ex. Lacan reveló en Totem y Tabú la verdad del Edipo, un mito de la verdad del otro, y que la interdicción en el corazón del Edipo encuentra su estructura cuando ponemos el grupo de niños castrados al padre, evidentemente imaginario, mítico, que no sería, y fue con ese modelo que Freud concebió la lógica del deseo. Se detuvo, ¿ah? Hola, sí, la conexión. Ujú. Ahora no lo sabe. No sé, Al insertar la línea Ana, horizontal, hoy, perdón, Ah, perdón que te perdimos porque hubo una falla ah, en el internet. Es después de la lógica del deseo, el principio del párrafo en lo que respecta a las mujeres. sí. ok, en lo que respecta a las mujeres,
no escribió para todas las ex, sino fide ex. Al insertar la línea horizontal de la que expresa la negación sobre la función, quiso decir, toda mujer escapa a la castración. Hay algo en las mujeres que escapa a la castración. Allí es donde puede situar el misterio del goce femenino. Esto no todo está en las coordenadas de la última y la ultimísima enseñanza, cuando explora los alcances ulteriores del Edipo. No reserva este alcance ulterior solo para las mujeres. Al final, dice que el para todo X fide X es también la ley y la que el ser hablante responde como tal. El barómetro de Flaubert. Sin embargo, también es importante señalar que es gracias a que Lacan generalizó la fórmula non todo x fide x que pudo extraer lo que llamó el síntoma. La última enseñanza de Lacan conserva una referencia a la castración, pero separa la castración de la interdicción e intenta que la castración no sea más que la negación lógica. Nada más que el hecho de que no podemos mantener todos los significantes juntos. Es también en su última enseñanza donde invita a la práctica analítica a centrarse en lo que es el goce como acontecimiento del cuerpo, como escapatoria de la dialéctica interdicción-permisión. Y esto tiene el efecto de poner en cuestión el objeto A. Lacan acuñó el objeto a partir del objeto que chamábamos pregenital, cuando se aislaba en la experiencia analítica un goce llamado pulsional, es decir, fuera del goce fálico. El objeto A prosperaba al abrigo del falo. En el seminario 20, el objeto A no es más que un semblante del ser, que parece sostener al ser, que no puede sostenerse en el acercamiento a lo real. Pregunta: cuando partimos del goce femenino para verificar lo femenino generalizado, ya no es en referencia al falo. Entonces, podríamos hacer de lo sintoma una articulación de lo femenino. Última parte, el pase. Podemos decir que en la primera enseñanza el significante puede superar lo real. En su última enseñanza, con el síntoma, se trata por el contrario de una cierta supremacía de lo inerte, con la que Lacan intenta reconciliar al psicoanalista. El punto de vista del síntoma es que la revelación de la verdad que deja intacto lo real puede efectivamente tener un impacto en la ventana del sujeto sobre aquello real. Este es un impacto sobre lo que da sentido a lo real para el sujeto, pero lo real como tal permanece intacto. Lo real es fijo, no solo es inerte, sino que está incrustado en la cadena del síntoma. Al fin y al cabo, la fantasía no es más que la significación dada al goce a través de un escenario. Incluso cuando esta significación se vacía, el goce permanece. Esto. Bien. Muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos. No, no estoy siguiendo el texto, Ana, porque estaba con el tuyo, digo que estaba con el de Miller, pero ¿puedes repetir la pregunta de diferenciar la feminidad? ¿Cómo le has dicho? Esto, yo
Yo hice algunas preguntas mientras que estudiaba el capítulo 5 y para mí no es claro esta diferencia. Goce femenino, devastación, eh, feminilidad me parece que es más como una mascarada, pero goce femenino, devastación, goce de la mujer, para mí está un poco complejo de hacer una diferencia. Tal vez no hace una real diferencia, pero hay matices, me creo. Mm. Acá siempre en Brasil hacen una relación en devastación y el goce femenino y el super yo femenino también, pero me parece que no es la misma cosa. Hay como una diferencia, mismo que se articulan como conceptos, pero hay matices. Me parece que seria interessante de comentar um pouco disso. É mais para minha própria pesquisa de doutorado também. Mm. Bueno, acá en el capítulo 5, Miller nos aclara que el goce femenino es el régimen del goce como tal, ¿no? Lo dice al comienzo de la sesión. ¿M? Dice, lo real abre la puerta al goce femenino. Y además nos dice algo importante, lo real no es del orden de la esencia, sino de la existencia. ¿Cómo hacemos Muy bien. existir lo real? Del lado del goce femenino. Y bueno, y nos aclara, es el régimen del goce femenino, el goce femenino es el régimen del goce como tal, ¿no? Creo que es un punto, por lo menos es la punta de la madeja para continuar con el capítulo, ¿no? Pero ahí nos aclara al comienzo ya esto, Sim, ¿sí? Y que me lo parece real que é o existe mais importante. que lo real existe. Pasamos de la esencia a la existencia, ¿no? A partir de lo real como imposible, aquello que no se puede escribir, ¿no? Porque no es del orden de lo fálico, de la ley del lenguaje, no está en el campo del lenguaje, no está hecho del no del lenguaje. Y es interesante porque nos dice que va más allá del goce fálico. Eso no quiere decir que una mujer no esté inscripta en el goce fálico, pero es no toda desde su propio goce. Ahí en lo que dices, Estela, me parece que es importante, algo que a veces se desliza, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces, es decir, hablar del goce femenino como algo de las mujeres. Y yo creo que también hay un asunto allí que cuando lo desplaza del goce femenino al goce como tal, creo que es porque quizá la cuestión de las mujeres le hace algo de obstáculo, ¿no? Es decir, el goce como tal es un goce general, generalizado. Yo creo que ahí hay un punto que va en la perspectiva de la pregunta de Ana, ¿no? Pero me parece muy importante también lo que rescatas, yo lo iba a mencionar también. Es decir, la cuestión del desplazamiento que se va produciendo en relación a la elaboración de lo real, ¿no? Es decir, el primer real que sitúa a propósito del texto Respuestas de lo real, lo ubica a partir de la práctica. Después, en la experiencia de lo real, desplaza práctica por experiencia. En el ultimísimo, nos dice, se trata de cuestionar que lo real dice, no es seguro que lo real tenga una esencia. Y finalmente, en el serial uno entonces viene su propuesta, su exploración, tal vez se impone por el lado de la existencia. Yo creo que es un recorrido muy interesante porque además saca lo real de la caja donde lo había metido las categorías lógicas aristotélicas, que hacía de lo real, digamos, un imposible, ¿no? Ese movimiento de ir hacia la existencia
de ir más allá de lo que puede ser dicho y de su formulación lógica, me parece que también va acompañando la elaboración que puede hacer respecto al goce femenino, que primero es logificado, pero es logificado hasta el seminario 20. Es decir, el trabajo de Ana se encarga muy bien de precisar que es una construcción eh, con los cuatro textos del seminario 18, 19, 20 más Le Tourdit. Pero hay un más allá, ¿no? Es decir, de ese intento lógico. Uhum. Yo creo que por ahí es por donde va. No sé si esto te ayuda, pero creo que es como lo había pensado. Mm. Sí, ¿puedo? Está Glória, Está Glória. Gloria y luego Paco, sí. Hola, yo en el goce femenino me había aquí hecho unas notas también porque dice que lo que ha abierto la puerta de la última, muy última enseñanza de Lacan es lo que él llamó el goce femenino. Y yo pienso que eso es muy importante. Y que empezó que no son comparables el goce femenino y el masculino y que él llegó al punto en un segundo tiempo de que siempre se había pensado del régimen del goce a partir del lado masculino. Y entonces él quiso sacar eso del goce femenino y dijo que él lo concibió como el principio del goce como tal. Y ese tal, o sea, y él se pregunta qué es ese tal, y entonces ese tal es el goce no edípico, o sea, el goce concebido como sustraído, como fuera de la máquina del Edipo y el goce reducido al acontecimiento del cuerpo. Que él, por eso luego empieza a hablar de los tipos de goces, del goce edípico y el goce indecible. Eso es lo que yo me he subrayado en ese punto. Mm. Paco, Sí, yo escuchando, estaba pensando cómo hace ese desplazamiento del goce como esencia al goce como existencia, ¿no? Y si miramos la página 95 del Seminario 20 en castellano, ahí vemos cómo la mujer tiene una doble dirección con respecto a su goce, ¿no? Una primera dirección que va hacia el fin, de la parte, digamos, del sujeto fálico, pero al no ser, digamos, suficiente o no ser, digamos, satisfactorio totalmente, tenemos que hay otra parte que se dirige a ese gran otro, ¿no? Barrado, ¿no? En Uhum. busca de esa completud del goce, ¿no? Y yo creo que esa división, bifurcación, es la que marea a la mujer, ¿no? La que no sabe muy Uhum. bien cuánto hacia el goce fálico ni cuánto hacia el goce otro. Y Uhum. en esa disyunción se baraja ahí. Hay acá en Brasil un colega que estudia mucho lo femenino y él habla de el falso femenino, este que está orientado al falo, Ujú. que el verdadero femenino está con este de abarrado. Sí, pero no sé si es todo lo femenino hacia el ese abarrado. Yo creo que inevitablemente hay algo, yo no sé si puntual o casualmente hay algo que la dirige digamos, Al al, falo. al falo. Uhum. Si no, no se entendería, digamos, parte de la sexualidad ni la maternidad sin esa dirección al falo, Uhum. ¿no? Sí. Ay, no Eso puedo poner la manito, no sé yo si tampoco, ¿cómo puedo se participar levanta? ya. en José, ¿cómo se... reacciones, en reaccionar. Yo Reacción. lo que pasa es que no la puedo ver porque tengo arriba que tengo que aceptar, Dale a perdóname. la cruz, dale a la En, cruz. Pero es que a mí José solo me deja tocar el timbre para las manos levantadas y reconocer los gestos. a mí en la parte Oh, de abajo me aparece el banner que con las distintas opciones y entre otras reaccionar y
Sí, En Pues Sí, reaccionar, pero no, pero si no, pisas reaccionar, te aparece un la desplegable flechita. donde hay varias emociones y después ahí está está, la cuestión de levantar la mano. gracias, ok, vale, gracias, vale. gracias. Sí. Vale, José, sí. Sí, de solo dos cosas, ¿no? A propósito del comentario de Paco, me parece que es importante. Este, primero, creo que precisamente el Seminario 20 muestra los límites, o el comentario de Miller sobre el Seminario 20 muestra los límites de la lógica para captar lo femenino, ¿no? Y la otra cosa que me parece que es muy importante es que este, Paco decía, si no entendí mal, que un vector se dirigía a buscar completarse en el otro. Es decir, más bien es lo que diría lo que no encuentra, ¿no? Porque lo que está en ese lado es el S de A barrado. Ese S de A barrado que, en mi opinión, confronta con lo que se llamaría el verdadero agujero, es decir, lo ha llamado así Lacan en el 23, ¿no? Que es, no hay otro del otro. Es decir, entonces, no hay otro del otro, me parece, es una formulación tan potente que Mm, viene a deshacer la lógica también. Es decir, Ujú, porque ni siquiera la lógica con la que entra a abordar lo femenino permitiría el abordaje de lo femenino. Creo que allí marca un poco los límites. Y después, dos cosas, voy lo más rápido que puedo, que quiero mencionar, porque me parece que son importantes. No sé si las comentamos ahora o cuando quieran. Es decir, una de ellas la encuentran en la página 12, que es un comentario de Miller sobre los escritos. En el primer capítulo del curso, Miller se esfuerza en hacer una diferencia entre los escritos y el seminario. Aquí va a decir, el conjunto de los escritos de Lacan queda bajo el dominio de la ley que dice no. Es decir, el conjunto de los escritos estaría en el vector edípico. Y la segunda cosa que también propongo para conversar es que lo va a proponer también, aunque luego hay un más allá, digamos, lo dice de una forma muy potente. La práctica analítica reduce las cosas del lado del nombre del Padre. ujú, Pues dirá que en la ultimísima, habría una ultimísima práctica, me pregunto. Entonces sí, viene el punto de centrarse sobre el acontecimiento de cuerpo. Dice, poner en cuestión el objeto A no es más que un semblante de su ser. Es decir, lo pondría un poco allí, porque si el objeto A no es más que un semblante, en en la tabla que nos mencionaba Paco, ¿no? Este, entonces no hay más. El objeto A cambiaría de lado, es decir, dejaría de estar del lado ujú. femenino para ubicarse como un semblante en la lógica fálica. Con lo cual, el único acceso que quedaría es a través de la inconsistencia del significante del otro barrado. Teresa, Tengo el micrófono abierto, sí. sí. Bueno, primero Luego deciros que Paco, sí, después de mí Paco. me ha dicho, me ha escrito Elena que no puede entrar, que da mucha Ah, rabia, que luego no escuchará, que lo sepáis. Vamos a ver, yo quiero contestar a Ana, a ver, has cogido un tema de tesis que para mí es el tema mío de toda la vida. No sé si te aclarará algo, si se podrá decir en Brasil, en España no se puede decir. Vamos a ver, hablas tú de lo que es la devastación. La devastación para mí es un fantasma masculino. Mm, La flecha o sea, el matema de la sexuación en la ultimísima lo desecha. Ujú, La, la línea de la hacia el falo es un fantasma masculino. O sea, y has dicho tú la devastación, y el superior el, femenino. el superior es un fantasma masculino. Estoy viendo ujú. una serie, creo que todas habéis visto y os gusta, que están haciendo la segunda temporada, que me encanta, que es La ley de Lidia Poet. No sé si la habéis visto. No sé si alguien ha visto esa serie. Sí, Es- Sí, yo las dos, las dos.
las dos. las dos temporadas. Pues ahí se ve muy bien cómo ella, se ve muy bien cómo está todo el rollo de que ella quiere que las mujeres voten y no sé qué, bueno, todos esos rollos de la época de las sufragistas en Italia, en Europa. En eso tiene su encanto, la serie, porque es en Europa. Y entonces tiene su encanto porque es que ella resulta muy atractiva para los hombres, hombres que la entienden, otros que la quieren educar. Ahora, pero es que estamos igual, es que estamos exactamente igual que en esa época, como querer educar a las mujeres en lo que tiene que ver con algo que es ineducable y además es que lo más gracioso es que tenemos que pensarlo quizás al revés. Lo complicado es el goce masculino. Qué rarísimo. Es que Ujú. rarísimo. Cómo se localiza en un sitio, cómo tiene, no sé, es una cosa muy rara. De todas las perversiones que giran alrededor de él. Que si el fetichismo, que si no sé qué. Uy, tiene un aparataje para poder gozar de un órgano, veas tú si hay en el cuerpo. Pues aquellos se ponen una serie y muchos, ¿no? Y además, encima quieren que su fantasma es que las mujeres, a las mujeres les guste eso. Y eso lo amplían a que les guste todo lo que tiene que ver con lo que ellos han inventado. Yo Ujú. te iría con respecto a ti, José, que me ha gustado mucho ese comentario del otro que no existe, pero escúchame, es que tampoco existe el otro. Sí, sí, claro. Entonces la cosa se complica. Mm, Se complica para lo que lo quieren hacer existir, vuelvo a repetir. Si lo complicado en el psicoanálisis no es el goce femenino, lo complicado en el psicoanálisis es el goce masculino con todo lo que ello conlleva, el Edipo, no sé qué, Totem y Tabú, el malestar en la cultura, el superyo, todos esos rollos que se inventan. mm. Para eso es muy complicado. Y como hasta yo tengo una amiga que yo le decía, a veces creo que lo he dicho, yo tengo una amiga que yo le decía, pero mujer, decía, hay mujeres que están en posición masculina. Y me Ujú. decía ella no es psicoanalista, ¿eh? Ella me decía, no, me hizo pensar, y es verdad, no, no las hay. Pero claro, como todo lo quieren taponar y estamos aún en la época de la sufragista, de Lidia Poet, de todo eso, seguimos igual que lo sepáis. La misma izquierda woke es lo mismo. Es un intento de educación de toda la sexualidad femenina. Mm. Ujú. Interesante, sí. Pero son fantasmas masculinos todos. Pero ya te digo que no sé si podrás, aquí no se puede. Porque aquí dices eso y enseguida te salen que si no, no puedes hablar, ¿no? Ellos tampoco podrían hablar porque el lenguaje es para todos. Y es que si no, Ujú. si las mujeres no tuvieran una parte en la que se pueden poner del lado del faro, mira qué gracia, no podrían hablar. No, es que el lenguaje es para todos y el lenguaje es lo que produce la Ujú. castración, porque no todo se puede decir, porque no hay forma de alcanzar la verdad, porque lo que uno o sea, hay que ponerse y moverse en psicoanálisis con otros parámetros que no son las palabras. Lo digo también en la teoría. El otro día estuve hablando con José y estábamos hablando de la energía, el tipo de energía, no la libido, perdón, libre, móvil ¿cómo era? Libre, móvil o fijada. Sí, sí. Igual tenemos que hablar en otros términos, que no sea el lenguaje, porque el lenguaje es para todos, a ver si los hombres lo oyen de una vez. De todas formas, Ellos también. tampoco es seguro, Tere, no lo sé qué piensan ustedes, pero tampoco es seguro que se hable con el lenguaje. Es decir, yo me Lo que te parece estoy que se habla con la diciendo. lengua. Es lo que te estoy diciendo, que eso es una cosa que no sirve para nada porque no hay forma. Entonces, por eso igual hay que hablar de líbido, hay que hablar de móvil, hay que hablar de libre, hay que hablar de cuestiones de ese tipo que sean otros registros, pero a ver si podemos decir algo diferente. Porque si no, haré todas las mujeres devastadas, pero ¿cómo devastadas? Esa sería la fantasía del hombre que la quiere devastar, como su madre. Y además añaden eso. Ya eso le estoy hablando de Lacan clásico o de los lacanianos clásicos, porque Lacan clásico yo ya no sé cuál es. ¿Y Estela? Bueno, después de todo lo que han dicho, hay dos cuestiones que yo quiero aclarar.
Una ya la dijiste, Goyo, que no se puede confundir el goce femenino con el goce de la mujer, porque el goce femenino nos atañe a todos, no solamente a la mujer. Entonces, hablemos de goce femenino y no de goce de la mujer. El goce de la mujer es otra cosa. Eso por un lado. Por el otro, me parece que tomar en cuenta que el régimen no todo tiene que ver con que no todo es fálico. Si bien la mujer en un campo es fálica como el personaje de Poe, ¿sí? Bueno, ahí estamos, como dice Teresa, en el fantasma masculino. Y ahí nos complicamos las mujeres cuando nos metemos en ese goce fálico. Y vos dijiste algo, Ana, interesante, ¿no? Cuando dijiste que ese goce está incrustado en la cadena del síntoma. Incrustado en la cadena del síntoma, ¿no? Con lo cual, es imposible de concretar. La relación sexual no existe y por eso hace que lo repitamos una y otra vez al cansancio. Entonces el goce femenino es esa cosa infinita que no se puede parar en un punto. Bueno, el goce fálico la detiene, no, porque el goce fálico también es interminable, ¿no? Entonces, desde la práctica que se hace con eso, que insiste y que se resiste a la palabra misma, ¿no? Y como dice Goyo, que no tiene que ver con el lenguaje, sino con la lengua propia, ¿no? Con lo más singular, cómo se reduce eso, cómo se llega a eso, ¿no? Y qué hace cada uno con eso. Bueno, hasta ahí. No sé si aclaró, pero de todos modos me parece que el goce femenino es el régimen del no todo, no todo fálico, ¿no? No todo es fálico. Sí. Ya lo estabais diciendo, justamente me había anotado para hablar del tema de la devastación del superior. Lo pensaba por otro lado, el tema de la devastación, como que es del lado masculino que se ve la conclusión femenina como una devastación, no sé por qué es una devastación. El superior femenino, cuando se obliga a sí misma a meterse en el discurso masculino. Pero esto me hace pensar que siempre se ha dicho del goce femenino, yo no acabo de entender la diferencia entre goce femenino y goce de la mujer, pues si me lo podéis ampliar. Pero me hace pensar que es verdad que siempre se ha escuchado como que del lado de lo femenino está lo indecible y me ha gustado que la clase eso lo aclare. Y por otro lado, ¿cómo pensar el goce edípico cuando la prohibición ya no está en lo social? Ana. Sobre la devastación, me parece que hay como una oposición entre el amor que se hace con palabras y la devastación que es algo de un acontecimiento de cuerpo. Entonces, no, me parece que el límite como en relación al goce fálico es lo que puse un fin a la devastación, pero no consigo imaginar la devastación como algo de el fantasma masculino, pero es una idea muy interesante. No alcanzo, pero me parece interesante. Y sobre la cuestión de el goce femenino como el régimen del goce como tal, me parece que es más interesante hablar de femenino como algo que está en el goce como tal, no el goce femenino, porque el femenino es lo que tenemos que hacer es un punto que para cada uno de nosotros hay un límite, no se puede ir como além de eso. Entonces no es el goce femenino, es, me parece, lo femenino como
algo, un punto de límite. Eso. Estaba Paco, que había levantado la mano física. Sí, pero yo creo que ha respondido esta última intervención. Gracias. Pues Teresa. Bien, Ana, ¿puedes repetir lo de la devastación frente al... ¿Al amor? No, al amor creo que no. Bueno, dices que estaba ahí, va del lado de la palabra. Y la devastación va del lado de la Del devastación va acontecimiento del cuerpo. Es que a mí me gustaría, de verdad, que yo qué sé, yo el acontecimiento del cuerpo no sé lo que es. El síntoma no sé lo que es. Puedo recitaros frases. Puedo deciros que el síntoma es síntoma y fantasma. Puedo deciros que el acontecimiento del cuerpo no se puede decir porque se siente. Pero eso yo qué sé, no se puede manejar así. Es muy poco serio y muy poco riguroso y estamos acostumbrados a ser muy poco rigurosos. Porque por acontecimiento del cuerpo entendemos cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no puede ser un acontecimiento del cuerpo eh, la- el goce, ¿cómo se llama? El fálico, ¿sale? Es un acontecimiento del cuerpo también, ya está. Yo no lo creo, ¿eh? Pero bueno. Pero que no. Y luego, y con el síntoma sí que tengo, no sé si en la última el síntoma desaparece, os lo digo muy en serio, ¿eh? En la ultimísima. ¿Qué Ujú, opináis? ujú, Yo creo que se modifica. ujú. ¿En qué se modifica? Lo que pasa es que ahora no lo tengo a mano. Si me dais unos minutos, vayan interviniendo. Voy a buscar la referencia porque hay dos Antón en el ultimísimo Lacan. Goyo, tú Mm. eres el de los. Hay dos Antón, hay tres goces, hay no sé qué. Que vamos a ir a uno tuto solo, a ver qué haces. Luego vas a decir que hay varios uno tuto solos. No, no, para, por Dios. Te lo pido. Estela. Sí, este, me olvidé lo que iba a decir después cuando me acuerdo. Ya me acordé. Una pregunta para Ana, porque yo entiendo la devastación como el estrago, y en tanto Sí, estrago es un goce más, es un fantasma masculino, ¿sí? Pero el estrago no tiene que ver este, con el goce femenino, me parece, ¿no? No, quería que aclararas eso, ¿sí? El tema, si la devastación es lo que para nosotros aquí en Argentina llamamos el estrago femenino, ¿no? El punto donde la mujer dice darse por amor hasta puntos increíbles, ¿no? sí, es Ah, bien, eh, bien, la bien. misma palabra. Acá Ya, usamos más devastación como en francés, pero el estrago, como Freud nos, nos ya. presentó también. Ya, pero Miller habla de esa devastación como ser lo que la mujer no es, ser el falo, ¿no? A puntos indecibles, pero en ese punto me parece que es un fantasma masculino, ¿no? Está del lado del Ujú. goce fálico, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, es porque acá en Brasil la devastación siempre se habla del lado derecho, por ejemplo, en las fórmulas de sexuación, como una falla en el amor, cuando las palabras no pueden dar cuenta, entonces hay actos como la muerte o la lo infinito de la dependencia amorosa, por ejemplo. Entonces, es la primera vez que escucho la devastación como algo de un fantasma masculino, pero para mí es interesante pensar como eso.
Porque mi doctorado es sobre los personajes de telenovela brasileños que presentan una devastación en las décadas de los años 80, 90 y 2000. Entonces, es un estudio de la devastación y el tiempo también. Entonces, me interesa pensar la devastación como algo de un fantasma masculino, porque eso explicaría mucho más cosas para mí en mi investigación, me parece. Miller lo plantea del lado egocefálico. Fíjate, hay varias lecturas de Miller al respecto, ¿no? Donde habla del dar de lo que no se tiene, y en ese punto será el palo, ¿no? Sí, Por eso digo, verdad, viene del lado egocefálico. sí, verdad. Gracias. No, por favor. Gloria. Que yo, ahora que ha nombrado Teresa, tenía lo del síntoma que tenía aquí apuntado, porque lo nombra a partir de lo del acontecimiento del cuerpo, cuando habla de totem y tabú, él dice que eso es una dificultad para el analista al formarse en su práctica, lo de considerar el Edipo, y luego introduce el síntoma, donde está el capítulo dice que debe tratar al Edipo como un mito. Dice que no para los que quieren ser analistas, que tiene porque luego hay un punto en que la mujer hay algo que escapa a la castración, que lo llama síntoma, que Freud lo llamaba restos sintomáticos. Y luego te vuelve a decirlo en la dialéctica e inercia, que en la muy última enseñanza de Lacan nos encontramos con el síntoma y Lacan intenta que aprendan los psicoanalistas a hacer con el síntoma. Y luego te lo vuelve a nombrar al final como aquel el pase o sea, que el síntoma es lo opuesto al pase. Entonces lo va nombrando en varios sitios ahí, pero no me ha aclarado yo al final el síntoma porque lo nombra en diferentes partes de aquí. Y al final dice eso, que es lo opuesto al pase, la revelación de la verdad deja lo real intocado, y no sé, es como Pero es que que... la palabra síntoma está unida, es la unión de síntoma, pero y fantón, es que es síntoma, pero o sea, lo une y entonces por eso digo que una de las cosas que pues, luego dirá yo cuántos síntomas encuentra él, que igual dice que hay dos, era, pero esa es la primera de todas, es la unión o sea, es como querer atrapar, que daban los restos sintomáticos como el ombligo del sueño y cosas de esas, y entonces Lacan se inventó, no sé si es la palabra, o dicen que es del psicoanálisis francés, la palabra fantasma no está en Freud. Y entonces ahí le puso como una parte del síntoma, porque los síntomas se podían interpretar, síntomas. Sí, Y dijo que el sí, síntoma no, porque le unía al fantasma, en la ultimísima queda eso. ya. Pero te lo digo porque igual te dirías porque Sí, no, sí. no sabías que Sí, síntoma no que y sabía síntoma y fantasma. fa- Gracias, Teresa. es que es con H en francés. Sí, mal, gracias. Bueno, encontré lo que les buscaba, no lo encontré donde pensaba que estaba, ¿no? Es decir, es del seminario 23. En la nota paso a paso de Miller, Miller, bueno, esto es página 203 y 204 para el que le interese. Miller dice, habla de la sublimación y el escabel y va a decir, la elección es entre lo que Lacan designa, con gracia, por el Santón Madaquín y el Santón Rule. Es decir, habría entonces estas dos modalidades, las describe, ¿no? Es decir, el santón, la de la perspectiva que llama herética, implica en efecto que la ortodoxia, lo normal, no es más que un régimen particular del santón. El santón rule es el síntoma desnudado en su estructura y en su real.
El Madaquín es el síntoma elevado al semblante, vuelto maniquí. Bueno, esto lo dejo solo como una perspectiva para trabajar, pero eh, cuando Tere hace el comentario a propósito de la multiplicación de los Santón y de otros aspectos, me parece que es importante porque al final lo que está en juego es la pregunta por lo múltiple, es decir, si es lo múltiple o lo uno. Una pregunta que creo que se va a mantener de alguna manera incluso en este curso. Al final del curso hay una indicación a propósito de eso, pero eh, sobre si algo del Santón persistiría en la ultimísima. Yo allí creo que depende precisamente de cómo se considera el santón. Es decir, si se toma el santón ligado al nudo, a la triplicidad del nudo, me parece que es difícil de sostener. Quedaría del lado de un real que, que sería más bien lo que se capta de lo real, de un real en la ficción, si nos atenemos a la definición que da Miller en la página 17 del Serial 1. Dice, el efecto de real no es lo real, sino lo real en la ficción. Entonces, ligado al nudo sería lo real en la ficción. ¿Dónde creo que podría estar otro tratamiento del Santón? Eh, yo diría, me voy a la página 139 el ultimísimo Lacan, donde dice hay aquí un hay aquí un a cada cual su santón radical, santón que se aleja de cualquier simpatía, es decir, de la relación S1, S2, que se aleja de cualquier lazo comunicacional, de cualquier generalidad, y que invita a captar a cada uno como un uno absoluto. Es decir, en ese sentido habría una proximidad entre el santón y el uno, que también queda expresada en el capítulo que estamos trabajando, cuando Miller acerca, digamos, lo real a lo fijo y también esa fijeza al santón. Es decir, el santón estaría del lado de lo fijo. En ese sentido, creo que desaparece el término o se degrada el uso del término santón en la ultimísima enseñanza en beneficio del uno todo solo o en beneficio de la iteración, pero que quizás algo de eso ya estaba presente en cierta perspectiva del santo. Pero bueno. José, en la página 154 de El Ultimísimo, Mm. hay una referencia a este uno, eh, pero si resulta que no se le puede dar completamente el sentido del uno a lo real, Ujú, o sea, no se puede hablar de que lo real es el uno, ujú, pero hay una relación entre lo real y el uno, en la medida misma que, como lo evoqué también la vez anterior, hay una relación entre sentido y otro. Entonces, hay una relación, pero no es la misma cosa. Hay una, hay un paradoja, me parece, que es o que Miller trabaja en Mm, el capítulo 10, sí. la idea de lo real. Se refiere que no hay una equivalencia. Sí. De todas formas, en esa misma página hay algo que quizás orienta. Dice, lo real exige entonces la lógica del uno, es decir, el uno Uhum. captado en la lógica. Pero en la medida en que el uno tenga todavía un sentido, lo real exige también la exclusión del uno. Es decir, están Uhum. las dos, esa paradoja que tú de alguna manera mencionas, me Sí, parece que está allí indicada. sí. Pero es que yo siempre creo que hablamos del uno y se nos olvida que en realidad es hay del uno, ¿eh? No, no es el Ujú. uno, hay del uno, Es el uno en la existencia, ¿no? hay del uno. No, no, es que es más gordo aún. Hay del uno en el cuerpo y ahí se crea la Ujú. vida como humano, si no, no se es humano. O no se habla o se muere la persona, lo digo muchas veces, pero siempre se nos olvida el concepto de vida.
pero hay del uno, no es el Uhum, uno. uhum, uhum. Entonces, el saber hacer todas esas cosas que se dicen, pues es que si uno no sabe hacer desde un principio con eso, no vive. No vive que se muere de la muerte de la tumba, digo, ¿eh? Metafóricamente. De todas maneras, el seminario 23 es en la clase 9 que empieza la ultimísima, ¿no? Sí. Y claro, muchas veces lo decimos, pero igual hay que repetirlo más. La ultimísima va a esfoliar. Me ha hecho me ha gustado, ¿no? Que has cogido diferentes épocas, dices, para lo de la tesis, para hablar de la devastación. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles has dicho? La década de 80, 90 y 2010. 80, 90 y 2000. Ujú. Igual no tiene De nada que ver. telenovelas de Brasil. De novelas de la tele. Sí, de Nada. la telenovelas. Escúchame, igual es una tontería, pero todo el romanticismo literario, donde los personajes aparecen, y son hombres, ¿eh? Aparecen con unas melancolías muy fuertes. No sé si llamarlo melancolía, pero aparecen como completamente, no sé si decir, devastados o estragados, no sé qué les pasa. Eso no sé cómo pueden ser las telenovelas de los 90, 80, 90, 2000 en Brasil, Mm. pero tienen Es algo que parecido a... y los hombres no son personajes muy explorados en las telenovelas en relación al amor. Es más las mujeres. Entonces, Mm. la devastación es más como un modelo de amor que las telenovelas explotaron mucho en las décadas de 80, 90 y que en las décadas de 2010 no hay mucho una dignidad en la devastación. Mm. Entonces, Fíjate, estoy en este punto. Mm. fíjate, en el texto el texto que coge de Edgar Allan Poe, creo que es de Lo Siniestro Angelitch, Freud No, es de Eta Hoffman. en Holman, persona, es verdad. Eh, Copernic, ¿cómo se llama él? Ese hombre es un personaje masculino Sí, sí. y es por amor que se monta un Uhum. lío en la cabeza, ¿que para qué? Mm. Ana, ¿puedo preguntarte una cosa? Sí, Esto, en la novela brasileña Doña Beira, que duró sí. muchísimo tiempo, ¿ese personaje de mujer se ve en los años 80, 90 y 2000 o desaparece ese personaje? Dona Beija? Sí. Não, é um personagem me parece que é uma novela de los anos 80, a la fin de los anos 80, pero no é uma telenovela que está em lo inconsciente de las personas, porque não é uma novela que foi transmitida por la Rede Globo. Ujú, Es una emisora alternativa, entonces, y también es una novela histórica. ujú, sí.
Sí, sí. Entonces, no utilicé esta novela. Yo la vi en los años 70, final de los 70. Ah, Y además, 70, sí, final de 70, sí. Además, parece. la vi en Brasil. Mm, pensé Paco, que pero era ahora, 80. ahora tienes una apariencia un tanto extraña con ese puente. Está. Oye, es que no sé Hablando de lo siniestro. Paco sí, no. holográfico. Es que, oye, como algunos saben, no me manejo muy bien con ordenador y entonces he conseguido recuperar la imagen, pero no he conseguido borrar el puente. En fin, esa bifurcación masculina, ¿no? Está muy Hamlet. Sí, muy bien, sí. No sé si José, tú sabes, pero que en Brasil se traducieron el Hamlet para lo infamiliar. Mm, Es la nueva traducción de O Estranho para ujú. el infamiliar y hay una aproximación con el femenino Mm. en esta traducción. Bueno, es interesante. Hay una aproximación en la traducción esa con lo femenino, con el Ángel Lich. Com, Caray. com esta nueva traducción se coloca esta importância em como acentuada. Mm. Mm. Yo no sé, yo no sé con esto del amor, pues también con el amor, van para arriba y para abajo, con las mujeres y el amor, no sé muy bien, yo muy bien por qué. Los hombres no, con el amor. Los hombres también llevan un rollo con el amor que es impresionante. No sé muy bien por qué tiene que. Bien, la segunda fórmula, o sea, primero elige la vía de la sexualidad femenina, Lacan para explorar el goce, y luego elige la psicosis, la locura, Y por los no místicos. hablar, y los místicos también. Entonces, algo de, pero vamos, no es lo mismo, ¿eh? Mm. No es lo mismo. Pero sí que veo yo que hay ahí como una especie de desdivinización que me llevaría a duelo y a melancolía, más que a devastación o estrago. Estoy pensando en los textos del 37 de Freud, de la feminidad y la sexualidad femenina. Me llevarían más a duelo y melancolía que a esos Devastação. que a los textos de la sexualidad femenina de Freud. Son dos, si lo sabéis, uno es la feminidad y el otro es la sexualidad femenina. Es una conferencia que Sim. luego hizo un texto. Hay diferencias, se pueden Uhum. leer, Uhum. tienen que leer. Pero ahí muchas veces se dice con Lacan que, o los lacanianos decimos, que la solución de Freud era la maternidad para la mujer. No es verdad. Él dice que hay tres salidas de Edipo en ese texto. Una es la renuncia a la sexualidad. Yo diría que para los hombres también existe esa salida. Luego otra es la feminidad que dice, ahora, hiperexistencia en la masculinidad. No habla del hijo. En cambio, en duelo y melancolía sí que hay como una especie de algo que no se puede, que suena un poco a la devastación y a todo eso. Por eso yo cogí a la literatura y a los hombres de la literatura romántica, no sé si alemana o cuál, pero bueno, cualquiera puede servir. Maripaz, perdona. Mm. ¿Se me oye? Sí, sí. Mm. Hola. Sim. A ver, yo quería, mira, justo lo que estás diciendo, yo estoy viendo una serie que los dos personajes se llama Sinner, no sé si la habéis visto, y es de detective y normalmente, o sea, sale también los hombres devastados, totalmente, y sí que tienen un ala de melancolía.
tanto las mujeres como los hombres son, o sea, hay una especie de medio identificación entre el detective y los casos que está resolviendo, las víctimas, que creo que coinciden, es una interpretación mía, en la devastación que tienen los dos. ¿Cuál es la serie? Se llama Sinners. Creo que la traducción es culpables, pero esto de culpables tiene un toque como de culpabilidad, como que arrastran una culpabilidad brutal, tanto el detective como los Mm. que resuelve, que no, bueno, que está llenos bueno, son mujeres que las tiene que, en cierta manera las defiende, aunque han cometido el crimen, un poco van al tema de la culpabilidad. Y hay una Ujú, melancolía que no sé si que la veo asociada a lo de devastación. Y luego, ujú. igual es salir un poco del tema, pero al principio del capítulo a mí me había llamado mucho la atención cuando habla de la identificación. Cuando él dice en la página 8 mi idea, cuando traté las respuestas de lo real, era precisamente que cuando se obtiene esta respuesta, en el momento en que el sujeto, cuando dice lo de que tú no eres aquel que pensabas ser, esa falla que cree Ujú, cuando la persona entra en el psicoanálisis, a ujú. mí no sé qué pensáis, pero me ha parecido, eh, para explicar un poco lo que es la experiencia psicoanalítica, me ha parecido muy, muy chulo. Nada, era esas dos cosas. Sí, eso lo pone, pero ¿vosotros creéis que hay alguien que sepa quién es? Mm. No, ¿Quién pues, es el que? Ahí pone que uno va a análisis cuando le falla la identificación y no sabe qué es, como la de Maripaz lo ha dicho más Ah, completo. No sabe quién es o como más Maripaz. el que pensaba ser, pero lo que dice es cuando, o sea, que es cuando es como como que el real aparece en forma de fallido o de, ¿no? Que es ahí cuando es como una respuesta al que tú pienses que sabes quién eres. Claro, pero es que en los tiempos que vivimos hoy en día, a ver qué haces con el fallo de la significación. Porque con eso de las identidades o de la identidad o de las identificaciones, voy a decirlo todas las palabras que hay, que habría que desglosarlas cada una. Ahí lo que ocurre es que la significación está muy bien situada, pero hoy en día la gente, bueno, y en aquella época también había gente que la significación no le funcionaba. Entonces, es una cuestión de significación, pero si yo lo he dicho a veces, yo a veces cuando me he encontrado eso es que sabe las verdades del barquero, o que tiene la certeza de no sé qué, o que está hablando así, si les he dicho, pero ¿va en serio que es así? No puedes aceptar otra. Y duda siempre, o sea, no hay, no hay manera de que eso se mantenga. Va en serio, ¿eh? Entonces creo que eso está un poco yo qué sé, es una especie de seducción mideriana, ¿no? Hace en sus cursos. Mm. Mm. Él pone eso que lo dijo en el 83-84 y luego lo cambió. Pone. luego tú, Paco, luego de José. Gloria, perdona que No, que lo que ha dicho Maripaz, él va explicando en cada etapa lo que decía. Y eso fue la primera vez que habló de lo real y todo eso, dijo eso en el 83-84 y luego en el 98-99 dijo otra cosa, en el 2006-2007 otra cosa. Sí, Mm. sí. Y Le van esas dos poniendo- cosas, y esas dos cosas, Ah, no, en el 93, en el 83-84 dijo eso. Luego, en el 98-99, ya empieza con él va hablando de por qué se cuestiona lo real. Y entonces va diciendo en cada año, va haciendo una reflexión de todo lo que él ha ido hablando, cada época. Y en el, a ver, y entonces dice que no lo Sí, yo creo que en respuestas de lo real, que es el del 86 creo, lo que le interesa es la práctica. sí. En la experiencia de lo bueno, real, que es del 96 o no recuerdo, es la experiencia.
en el ultimísimo Lacan, 2006-2007, es la pregunta sobre la esencia, y en el Serial uno ese me parece ubica lo real del lado de la existencia, o se lo plantea, ¿no? Ujú, No sé si ubica, es demasiado potente, pero dice, en la página 9 lo dice así, tal vez, no es seguro en efecto que lo real tenga una esencia. Tal vez se impone, ujú. por lo contrario, por el lado de la existencia, de su La existencia, existencia. que Ujú, extinguiría la cuestión de su esencia. Entonces, pero bueno, lo que quería comentar, en todo caso, es algo que está en la clase y que no se ha tocado y que a mí me parece que tiene, reviste su interés, ¿no? Que es la cuestión del principio del placer, y la ley, ¿no? En la página 11 dice varias cosas. Dice, Lacan hace del principio del placer el motivo que aporta sus límites al goce. Que aporta sus límites al goce me parece que llevaría a pensar que hay un goce sin límites. Ese sería el goce hacia el infinito del que venimos hablando, ¿no? Entonces, lo que establece el límite, al menos en esta construcción, tendría que ver con el principio del placer, que describe como un límite casi natural, que el placer impone al goce. A eso superpone la ley para producir una prohibición. O sea, un segundo nivel de de ese límite sería la ley propiamente dicha. El significante transforma ese límite casi natural en una ley que se inscribe en el registro de la cultura. Por lo tanto, habría dos límites que no son equivalentes y que me parece que es interesante explorar en la vía de esto que preguntaba Ana sobre la devastación. Bueno, la devastación, yo estoy de acuerdo, yo creo que se pesca más en el escenario de lo edípico, ¿no? Pero en todo caso, aún así, este, ¿qué de lo femenino estaría del lado de esto ilimitado, el goce infinito? ¿Y qué quedaría acotado por ese límite casi natural? Es una que no llega a ser la ley de la cultura. Y que Paco, lo trabaja todo el tiempo en el seminario de la ética, ¿no? Este tema. Es en el seminario 7 donde lo trabaja, ¿no? Es la cuestión del principio del placer, básicamente, ¿no? No sé si están de acuerdo, ¿no? Pero vuelve en la conferencia 2022. Es decir, en la conferencia del Congreso todo el mundo es loco. Hay un planteamiento del principio del placer. ujú. eh, El principio de realidad. Así es. Ujú, Claro, pero es lo que plantea justamente en el del seminario de la ética, Sí, sí, los, es donde lo lo, despliega. lo Ujú. despliega. Sí, Sí, sí. sí, sí. Mm. Sí, sí, Paco, sí. sí, yo quería retomar el tema del esquema de la sexuación y haciendo referencia a lo que decía José sobre el gozo infinito. Si nos fijamos aquí, la flecha que va hacia el gran otro barrado, finalmente, en la medida en que ese gran otro barrado sería el otro que no existe, habría como una especie de cuando se va a su encuentro, habría como una especie de vacío en tanto que no existe el otro del otro. Y la pregunta es, y se la hago directamente a Ana, ¿no? Puesto que está trabajando este tema, si esa, digamos, tendencia hacia el S barrado, perdón, hacia el S abarrado, no es una entrada al goce místico o a la música de la misticidad. ujú. Sí.
Hay algo de la devastación en la mística, ¿no? Ujú. Me parece que O sea, cuando es abordado esta parte o sea, de la mística como algo del infinito también. ujú. Pregunto, ¿se podría decir que la devastación no lleva a la mística, pero que la mística puede llevar a la devastación? Mm, sí, ujú, interesante. Pues es que utilizáis la palabra infinito como que existen límites. Y justamente en la sexualidad femenina, feminidad o como lo queráis llamar, que para mí me parece que son distintos nombres, eh, no se plantea que haya unos límites. No se puede hablar de infinito. Sin límites. Que no se puede hablar de eso. Hay que entrar en la Ujú, lógica del héroe para ir al infinito. ujú, Es que no, pero eso es bastante importante porque no se para, o sea, se dice siempre. Es otro de los mantras de la cosa femenina, infinito. Y entonces ahí aparecen los fantasmas de, de monstruosidad, ¿no? ujú, ujú, De abismo, de no sé qué. No sé, este nombra en un sueño en un geyser, ¿no? Yo no sé un geyser que tiene de infinito, lo digo en serio. Pero que, en fin, que el infinito y los límites es una cuestión del deseo, no es del goce. ¿Estás con la mano levantada o no la has bajado? ¿O Sí, yo? sí, estoy con la mano levantada, sí. Sí, un Pues poco con lo de Paco, que hacía el comentario, me parece que es importante porque pues, en principio yo no estoy muy seguro que el otro que no existe sea el equivalente directo del S de A barrado. Es decir, más bien, este, se hablaba del gran otro barrado, creo que fue el término que usaste. Eso es A barrado. Es decir, el significante del otro barrado, este, me parece da un pasito más, ¿no? Eh, que yo creo que conviene además interrogarse si en la ultimísima se podría pensar en un significante del otro barrado, es decir, que esté la S antes del A barrado, querría decir que es posible de escribir. Yo diría que en ese sentido estaría del lado del trazo o del rasgo unario, hasta ahí, ¿no? mm, Em, y la segunda cosa que planteaba Paco, que decía, bueno, con eso se entra el goce místico, ¿no? Con el S de abarrado. A mí me dejaba pensando la palabra se entra. No sé si al goce místico se entra. Eh, y porque es una pregunta también que está a propósito del santón, ¿no? El santón se puede concebir como un producto de una operación, de la operación analítica o de un arreglo determinado en relación al nudo, etcétera. Eh, o se puede concebir, me parece que es distinto, el santón en la perspectiva de lo fijo. ujú, Es decir, si está en la perspectiva de lo fijo, yo diría del hay uno, o sea, tomando en cuenta la puntuación que hacía antes Teresa, parece que entonces no se entra, digamos, ¿no? Más bien, la perspectiva que habría es que se puede salir, lo diría así, Mm. hacia el goce fálico. Bueno, hablando de mujeres, entrar y salir, pues casi es lo mismo, ¿no? Digo yo, es una mutal, ¿eh? Mm. Ahora es que yo en verdad que insista, pero ¿el síntoma qué es? Lo vengo a decir porque no sé si es en todo el mundo es loco o en sutilezas, cuando empieza a romper la molécula del fantasma.
Miller, ahí eso ya se esfolia. Ujú. Entonces, quizás lleve mucho lío porque el síntoma, lo digo por- porque puede llevar a bastante lío pensar que el fantasma permanece o parte del fantasma permanece junto con el síntoma. A mí me parece que es una palabra que probablemente tenga que desaparecer y quedar, no sé si iteración o Yo creo que otra cosa. desaparece. Ujú. Pero es que es mucho lío, de verdad, es que es muchísimo lío, porque entonces damos consistencia otra vez al fantasma. Ujú. Y el fantasma también hay que plantearse que no lo decimos, pero el fantasma lo viene a decir en algún sitio, hay que plantárselo también, que el fantasma está en el goce masculino. Pero aquí en el capítulo apunta a la cuestión del fantasma. Venimos de unos capítulos donde ha hablado de la ventana de lo real. Mm. Y aquí lo que dice Miller es, el pase es una idea de que cierta revelación de verdad podría tener consecuencias sobre lo real. O sea, Ujú. sobre la caída del objeto A, está en la perspectiva del efecto, ¿no? Que despega al sujeto de la, no sé qué anoté aquí, eh, del retorno sobre lo real. Entonces, eso me parece que es importante, ¿no? Dice, el fantasma no es más que la significación del gozo a través de un escenario. Eh, Creo que en ese sentido la cuestión de la ventana sobre lo real también queda objetada en el capítulo, ¿no? O sea, no, el fantasma también sería en ese sentido una posición masculina y de hecho lo dice. El pase propone transgredir. Está en la página 21. O sea, hasta allí, ¿no? Después plantea lo del nuevo pase. En fin. Eso, pero que pase en cuanto a atravesamiento, en cuanto a transgresión del fantasma, porque el fantasma lo dice muy bien, dice no es más que la significación del goce a través de un escenario. O sea, es No pegan vacuo. un niño, Claro. pero la finalidad o el fin del psicoanálisis, ¿no? Es lo que podría estar ahí dice, bueno, ¿y ahora qué, no? Si no es, se puede hacer un apaño nuevo o no estamos hablando de arreglárselas con. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es la experiencia analítica? Los efectos terapéuticos están claro que por el camino van cayendo, o sea, se van produciendo. No se buscan, pero tiene ese efecto. Pero yo, en mi opinión, es una experiencia de inconsciente. Es una experiencia de inconsciente que lleva hasta tal punto, no sé, también es un tema que yo no hago tesis doctoral, pero sí que lo llevo todo el rato pensando, ¿no? Es mi tema, el que es el inconsciente, que es un psicoanálisis. Lo que es un psicoanalista ya lo tengo más claro, pero estas dos cosas no. Entonces, hay una experiencia de inconsciente son palabras mayores, que no le damos la importancia que tiene. La gente piensa que está regido por la razón o por o por el yo, o por no sé qué cuántas cosas más. Pero en realidad lo que está regido es por el inconsciente. Entonces, en un análisis se da el mando al inconsciente de la persona. La regla fundamental lleva eso. Entonces, eso es algo que, no sé si el otro día empleaba yo la palabra aliviar, no sé si alivia o no alivia, pero es es mucho más como es de verdad. O sea, de verdad, la palabra verdad es una tontería, como es, o como es también por el verbo ser, y al final empezamos con todas las palabras y ya no sabemos qué decir. Pero que creo que quitar la brillantez no sé, o la importancia, es muy importante que una experiencia del inconsciente, es muy, muy importante. No creo que todo el mundo la quiera hacer. Pero el que no la quiere hacer, pues bueno, que se vaya a los grupos esos de que hacen, hay muchos, se ponen ahí narcisísticamente a apoyarse unos a otros
que son como los alcohólicos anónimos, pero con otra cosa, ¿no? Con traumáticos anónimos, dejados por las mujeres anónimas, yo qué sé, millones de grupos hay, ¿no? Y hacen eso y están ahí dándole vueltas a eso y bueno, es una forma. Y iría más, porque las relaciones sociales, yo creo, estoy segura, bueno, yo puedo defender y decir, son inconscientes, no son conscientes. Vínculos sociales inconsciente. Entonces, claro, todo eso, si queremos buscar un arreglo diferente, si queremos buscar un descubrimiento del síntoma, saber hacer con, yo qué sé, es que si no sabes hacer con, te mueres, eso lo tengo yo muy claro, no vives. Eh, entonces, pero claro, todo eso que está ahí es como buscar un efecto, un esfuerzo con buscar un efecto, cuando en realidad es dejar como las cosas fluir, ¿no? Es el inconsciente el que habla en mí más allá de mí, eso creo que son palabras de Freud, ¿no? ¿O de quién son esas? Yo soy aquel que habla en mí más allá de mí, es la De inyección de Lacan, Irma Sí, pero o, o es la inyección de Irma. yo creo que es Lacan. en los escritos, me parece. En mí más que yo creo que es. Sí, Ahí hay cosas que yo a no sé. veces hablo con Goyo que sí que son interesantes, que habrá que abordar, porque en el proyecto tenéis un niche, CICH, que es un concepto de yo, que yo creo que no es el mismo del yo y el ello. Pero muchas veces con él hablo de ello y el yo y en la segunda tópica, pero no llegamos, ¿verdad? Goyo, a No, una conclusión para poder saber lo que estamos hablando. No sabemos, no sabemos tampoco. no sabemos lo que. Pero ese estar hablando con el desconocimiento, con todas esas cosas, yo lo veo muy interesante. Aquí también lo veo, ¿no? En el curso este que hacemos. Yo pensaba el otro día, ¿qué te parece? No sé qué os parece. Todos estos textos que vais haciendo, ¿se podrían poner en algún sitio? Pues podemos subir, Hay un claro, blog. al blog. Porque son muy interesantes. Está Ujú. claro que en la clase lo tienen en audición, o sea, hablamos de eso, pero es un trabajo que se podría poner en el blog, ¿verdad? Claro, al mismo tiempo que subo el vídeo, en la misma entrada poner el texto, claro. Y así Las que habéis tienen el hecho los textos texto, antes, los que han hecho textos anteriores, pues también los tendréis, ¿no? lo podían mandar, claro. Sí, sí, yo les envío el mío entonces. Os tengo que decir qué visitas hay, ¿eh? Sí, sí que hay, sí. Y en YouTube más. Hay un punto en la página 13 que me pareció interesante por la palabra que se emplea, ¿no? Que es: la mujer hace objeción a Hegel, rechaza los malabares de la dialéctica. Es decir, me parecía, además de, digamos, de lo que contorneamos cuando hablamos del goce femenino como algo que va eh, por otro lugar, digamos, está esto de el rechazo. Es decir, no es una indiferencia. Mm, y que nos concierne a todos. Sí, sí, Ese es el punto más importante. sí, sí. No es la mujer, es verdad. Sí, sí. Claro, claro. ¿En qué página está, José? En la 13. Gracias.
Pero eso es porque Hegel tenía la esperanza de que todo se podría Mm, llegar a decir. mm. Ujú. Sí, 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 sí. ¿Y eso cómo pudo llegar a ese extremo de... Pero el que lo dice bien luego, Milet, es que resulta que nunca es lo que hace problema para Hegel es que la mujer nunca entró para él en su historia. Es que cero, cero. Pero cómo pudo llegar a ese convencimiento tan así, ¿no? No, pero yo creo que no hay que olvidar que en la época de Hegel todo se jugaba en la conciencia, digamos, en la maîtrise de la conciencia, ¿no? El saber sobre la conciencia y desde la conciencia, la lógica desde la conciencia. Y cuando viene Freud, pues eso ya lo desbarata. Lo Eh, desbarata todo. claro, Mm, eso es un poco eh, desbarata en el sentido que se entra en otra lógica, que no es la conciencia. mm. No, no sé si es otra lógica. Eso es lo que está objetado, diría yo, ¿no? Es decir, el inconsciente lógico o el inconsciente real. No, me refería, es Ya. otra lógica que la de Hegel, que la Mm, lógica de la conciencia. pero la lógica hegeliana implica la Aufhebung, que mm, marca el acceso al lenguaje, mm, ¿no? Yo me pregunto si tiene que ver con eso. ¿Mm? mm. Incluso en el ejemplo que trae Miller de Flaubert, este, con pinzada, ¿no? Esta expresión, es una frase suprimida, ¿no? Esa que da cuenta de algo de lo femenino es una frase suprimida, que es el punto en el que algo de la sexualidad femenina no encuentra su lugar en el mundo del hombre. Es decir, como si hubiese una insistencia, ¿no? ¿Mm? De lo masculino por suprimir esto, ¿no? Sí. Ahora que estaba mirando las fechas de nacimiento de unos y otros, ¿qué decías Yo de Hegel y Freud? que incluso el ejemplo de Flaubert, Mm, que toma Miller con el pinzada, que es la supresión de una frase, que precisamente es la frase en la que algo de lo femenino podría haberse alojado, ¿no? sí, sí, estoy de acuerdo. Como si fuera una suerte de inclinación a suprimir lo femenino. Eh, También algo de eso se ha jugado, me parece, en la segunda tópica también, ¿no? Y lo que pasó con la segunda tópica después. ¿Mm? Pero eh, pongo esto un poco también en relación al rechazo de los malabares de la dialéctica que ubica del lado de lo femenino, ¿no? Bueno, sabemos que no hay relación sexual, no se van a Pero, pero, acomodar unos a pero, otros. pero Hegel, Laia, tú que le has nombrado, eso de que decía no sé qué, la mujer no podía hacer pero él se quejaba de eso o le daba igual. Yo creo que le da igual completamente. Que le daba igual, ¿no? Pero, pero a mí me parece que el punto es el punto del Aufhebung, que inaugura la castración y el acceso al Ujú, lenguaje y ujú. el ingreso al goce fálico. Me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Básicamente lo toma Lacan por esto, ¿no? Ah, claro, por eso lo toma Kant, sí, sí. Entonces tenemos que pensarlo en esa vía, en la vía de la lógica fálica, Ujú. ¿sí? Por eso la mujer no existe, porque si lo tomamos del lado hegeliano, la mujer no existe desde la Aufhebung. Y hasta en Corre duró eso. Hasta el seminario 20 le duró a Lacan, es toda la... O continuó con los hegelianos. Y ahí Antes marca una ya. diferencia, ¿no? Y por eso digo que le duró hasta en Cor. Bueno, le duró hasta Ancor. Habría que preguntarse si algo de eso incluso no persiste de alguna manera en el forzamiento que hace el nudo. El término forzamiento es del propio Lacan, ¿no? Que son círculos logificados, según nos lo dice en el seminario 23.
esa inclinación a la logificación, Mm. creo que es lo que en la clase 9 del seminario 23 se rompe. Pero aquí dice que él busca a Hegel para hacer comprender a Freud, Mm. Ya. que siempre lo compara así, ¿no? Para que lo aclaran la significación del falo. Bien, no hace falta que quedemos a las 3, ¿eh? Si se hace más cortito, no pasa nada, ¿no? A mí el último párrafo no, de la clase me ha dejado así un poco de que pone, se trata al final cuando habla del pase que dice, se trata solamente que el sujeto pueda al final de su análisis cercar un cierto número de puntos de imposible, un cierto número de puntos que son imposibles para él, pero lo imposible es, sin embargo, susceptible de ser demostrado. Por tanto, si hay una vía más allá de la verdad mentirosa, diría que ella sería, continuaré la próxima semana, la vida de lo real que se demuestra. Eso será de algún modo si llego a la definición de un nuevo pase. No he entendido nada ahí. Continuará. Yo creo que el pase cuando queda ligado, por eso les mencionaba antes la cuestión de la ventana sobre lo real. eh, hay dos ideas potentes en la clase sobre el pase. Es decir, primero es cierta revelación de verdad. En ese sentido, en la última frase que tú leías, Gloria, eso está objetado, es decir, ¿no? No sería por el lado de la revelación. Por eso dice, si hay una vía más allá de la verdad mentirosa. Y luego, bueno, todo lo que tiene que ver la caída del objeto A, que describe como lo que despega al sujeto de la ventana sobre lo real. La ventana sobre lo real es lo que había llamado el fantasma. Es decir, que Ujú. habría una posibilidad de deshacerse, de desligarse de alguna manera del fantasma. Y eso se puede demostrar, o sea, es susceptible de ser tratado por la lógica porque es lo que la lógica misma funda, digamos, ¿no? De lo cual lo real imposible sería una suerte de límite. Lo cual no quiere decir en modo alguno que el pase, eh, digamos, demuestre el hay uno. Sí, me parece que es, más bien le pone como hasta dónde llega el pase, ¿no? Dice lo real que se demuestra, la demostración de lo imposible y cercar cierto número de puntos de imposible. Bueno, eso es. En, creo que es en sutilezas que da una vueltita más y habla de una satisfacción. Es decir, de la satisfacción, bueno, la satisfacción está al lado de lo que se experimenta, pero que es intransmisible, ¿no? Y ese sería digamos, creo que en sutilezas pone allí el acento de lo que sería lo propio del pase, de este nuevo pase. Pero bueno. Estoy pensando en lo que dice en Comandatuba, ¿no? Que Mm, habla de una falla, Mm. ¿no? Entonces, mm, y que en todo caso el análisis es un fracaso. Es interesante, ¿no? Porque habla de la falla y habla del Sí. fracaso en torno a lo que queda intacto de la verdad en lo real, ¿no? Es a Mm. trabajar, pero es lo que piensa Miller del último pase, ¿no? El pase como fracaso, ¿no? En el punto en que estructuralmente fallamos, ¿no? Hay un punto de falla este, Mm. que es imposible, Pero, imposible de pero abordar, ¿no? hasta cierto punto la mención que hacía Teresa a propósito del ayuno, de la iteración, en fin, de la vida, también daría cuenta de un cierto no fallar, o sea, de una forma que alguien tiene digamos, de vivir. eh, no digo que elimine la falla simbólica, pero ya es un arreglo. Mm.
se la puede inventar, se puede encontrar una Así es. solución. Mm. Sí, en ese punto sí, pero se da testimonio de la falla misma, Sí, sí. ¿no? Me parece que por eso dice que lo real se demuestra en el pase, Mm. ¿no? En cuanto a falla y qué se hace, cómo se soluciona eso. Ah, yo creo que en ese sentido yo no hablaría de, era de, como ha dicho, ahora no recuerdo, perdona, es la palabra que ha empleado Estela Moris. Eso, Fracaso, fracaso. Fracaso, el fracaso, lo dice Miller en bien, Comandatuba, habla del fracaso. bien, aunque lo diga Miller, yo no lo veo que sea un fracaso en el sentido que si al final y justo ante el pase, el sujeto es capaz de, digamos, de enumerarse a sí mismo, ¿no? Ciertos puntos de imposible, eso ya es digamos, un avance con respecto al punto de partida que empezó el análisis. Entonces, eso sí que me parece que en ese sentido no hablaría yo de fracaso. Eh, Fracaso sería si piensas el análisis como una solución mágica que te va a limpiar de todo y para siempre y te va a hacer feliz y comer perdices, ¿no? Pero eso es la visión más ingenua que podemos encontrar en el análisis. No hay fracaso, repito, si el sujeto al final es capaz de cernir, como dice aquí Miller, cernir esos puntos que para él son imposibles de sobrepasar y cómo sobrellevarlos en su vida cotidiana, ¿no? No, pero eso es un poco. A ver, para empezar, felices. No me falta ni hacer el pase. Felices, siempre ser feliz. Mm. Es un clásico. Y segundo, lo imposible. ¿Por qué habría que pensar que lo imposible? Si lo imposible es imposible. ¿Por qué habría que pensar que lo imposible es imposible y habría que saber que es imposible cuando ya es imposible porque es imposible? Hay un agujero allí, hay un agujero. Eso es, En es ese absurdo. punto, ¿Vale? Y yo creo que la satisfacción que se ha hablado antes sobre ese punto, la satisfacción, creo que sería el saber que eso es imposible. Llegar a ese punto que ya no te va a marear más, en el sentido de, Pero tú crees de verdad, Paco, que hay gente que no sabe los imposibles. como dice el refrán, de ver los hilos, ¿no? Claro. En serio, en serio, en serio, y dice, que dale, diciendo en serio, ¿sabes? Pues es verdad. O sea, pero que están ahí. Yo lo encuentro como una diversión, como una diversión. Lo digo en serio, ¿eh? Creo que los imposibles son Como el juego infantil. un juego infantil de decir, dale, venga, esto es imposible, pero yo que sé que es imposible, pero da igual, yo ya que me va a decir, pues, pues, sí. Ahí voy a ir ahí, este me va a decir, los Edipos, no, los Edipos son imposibles todos, eso es el mayor imposible que hay. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, claro, todo el mundo cuando va a familia en Navidad, que vamos a ir a Navidad, nos vamos a meter en el imposible. Y es un jueguecito que da de comer a mucha gente, porque ahora tenemos que comprar regalitos, hacer no sé qué, enseñar a los niños no sé cuántos. Y esto es Cocinar los posible. ellos. Pero yo qué sé, nos ponemos lucecitas, y son felices, ¿no? Yo qué sé, está ahí la alegría Yo me voy a callar, ya que después me Bueno, parece. antes de que se empiece a ir la gente, porfa, quiero decir dos cosas. Primero, las fechas. El 27 de noviembre nos vemos con Vida de Lacan y la clase 4 y luego para el 4 de diciembre tenemos de nuevo el Serial 1 con la clase 8, pero necesitaríamos que alguien se haga cargo. No, la clase La 6. clase Perdona, 6. la Ay, 6, la sí. 6. Vale, es que estoy reordenando las fechas porque como hemos ido saltando fechas, lo voy a mandar ahora bien. La clase 6 que no hay tampoco nadie adjudicado. ¿Quién se puede hacer cargo? yo hasta después del 22 no puedo. Después del 22 de Tú noviembre, tienes de una noviembre sí. asignada, Estela, que es la 11.
Pero eso es para el ser el uno, digo, para vida de Lacan. Sí, no, no, pero yo estoy hablando del Serial 1. Para Ah, Vida de la bien, Cana hay. bien, Para el bien, Serial bien. 1, para el 4 de diciembre con la clase 6. ¿Quién puede? ¿Cuál tengo yo, Laia? La siguiente, por eso Ah, no te no. digo. Entonces no, Por entonces no. eso no te la adjudico. Bueno, pues me la preparo yo, ¿La el preparas 10. tú, Gloria? Muy bien. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? En italiano y en español. En español es de lo ontológico a lo óntico. Uy, esa es muy bonita. Es bonita, sí. Y de la 6 en italiano dice cosa que parla y cosa que no parla. Mira, Cosa que mira. habla y Ah, cosa Es que no habla. mejor, es pues mejor. me gusta más ese título. Sí, sí. Aquí Vale, parla y fenomenal. aquí no parla. Algún italiani en las reuniones. Nos faltan italianos, es verdad. Es verdad que son muy alegres ahí, como van cantando, ¿verdad? Bueno, cuando hablan. Los brasileños también cantáis, lo que pasa es que se te oye un Uf, poco en castellano, pero también cantáis también en También. Oye, español. oye, una cosa, la 7 no la hacía yo y la 8 José, a ver que me aclare, que no me aclaro. Yo La tengo apuntado, 7, la 7 la haces tú. José tiene la 9 y la 8 está con interrogante. es que como habéis dicho que la siguiente la hacía José a la 6. Ah, de la 8 que me he equivocado. Bueno, yo os envié eso de las defensas. No sé si ha servido para algo, me estaba defendiendo yo de algo. Yo tengo pendiente empezar a hacer esa investigación. Yo también, no te creas, ¿eh? Que luego pensé que me estaba defendiendo de no sé qué, que me os había dado la llanda. Pero bueno, algo se les ocurrirá con toda la investigación freudiana de la defensa. Pero yo me voy a comer, que es tarde Sí, y ya. Vale, un besito. Ya, bueno, un pues, gusto. Chao, chao, Muchas chao. gracias, adiós. muchísimas Adiós. gracias a todos. Y ahora Gra- se me ha puesto a mí aquí una cosa que no toca. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Laia, una preguntita. Sí, ¿Quién va a trabajar las 6 del Ser y el Uno? pues le acaba de decir Gloria, pero si quieres hacerla tú, le pongo a ella otra. No, 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 no. Más bien me podría animar a trabajarla junto con Gloria. Sí, ¿quieres hacerlo junto? ¿Queréis hacerla Sí, juntas? bien puede ser. Ah, yo te pongo en contacto con ella y la habláis. Dale. Es Gloria la que está lejos, ¿no? Porque hay dos En Glorias. Alemania, sí. En Ya. Alemania, en Friburgo. En fin, ajá. Si no, busco su WhatsApp y le escribo como para trabajarlo juntas. Por ejemplo, porque ya se acaba de ir, por eso. Sí, le escribo ahora. Dale. Vale, vale, fenomenal. Bueno, gracias. Bueno, Hasta un gusto. ahora. Chao, chao. Chao a todos.